Se da inicio a la sesión entonces. Señor secretario, le vamos a ofrecer la palabra a la cuenta. Presidente, senadores, ministro y director, en primer lugar se recibieron las excusas de la investigadora de Acción Educar, Constanza Lara, en representación de su director ejecutivo, Daniel Rodríguez, quienes habían sido convocados para exponer en esta sesión en relación con el proyecto de ley en tabla. Luego del presidente electo de la Red de Universidades Públicas No Estatales, G19, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Nelson Vázquez, él solicita audiencia a esta comisión para exponer sus preocupaciones respecto a temas que afectan directamente el quehacer y desarrollo de los proyectos universitarios de la red. Y luego, presidente, con anterioridad a esta sesión, se recibieron 5 solicitudes de audiencia para emitir sus opiniones respecto del proyecto de ley en tabla, que modifica la ley 21.040. Son del señor Belarmino Proboste, que es de Andime, del señor Arturo Escarés, de Confemuch, y del señor Víctor Reyes, que es director del Liceo Bicentenario Excelencia Polivalente San Nicolás de Ñuble, todos los cuales están conectados vía Zoom para exponer en esta sesión. Y además de ellos se recibieron también 2 solicitudes más de Manuel Valenzuela, que es de AEFEN, que es secretario general de la Federación Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación Pública, y de Marcela Zuleta, que es presidente de FANOR BTF, también son trabajadores de la educación inicial, pero de BTF. Eso es, presidente, lo que hay en cuenta. Muy bien, vamos a escuchar a Andime, entiendo que también está dentro de eso. Sí, Andime fue el primero que nombré, claro, que exactamente. es Belarmino Proboste. Que agrupa buena parte de quienes han solicitado estas audiencias. Sí. Bueno, señores senadores, sí, por favor, señor Sangüesa. Sí, lo que pasa es que las personas que han solicitado audiencia en el punto 4 y 5 tienen que ver con este proyecto, con la... Sí. También con este. Ya. Gracias. Iniciamos entonces la exposición de nuestros invitados. Vamos a ir alternando presencial y telemático, dado que varios están telemáticos. Presidente, sí. Solamente por un tema de agenda de ellas, solicita la representante de Libertad y Desarrollo, que son María Paz Arzola y la abogada María Trinidad Slayer, si pueden partir ellos las exposiciones. Recordándole a todos los invitados que son 10 minutos sí. por cada agrupación, por cada entidad. Sí, exactamente. Bueno, justamente está en el mismo orden que yo lo tenía acá, entonces le ofreceríamos la palabra a Libertad y Desarrollo, la coordinadora del programa social, señora María Paz Arzola, y la abogada del programa legislativo, señora María Trinidad Slayer. Por 10 minutos, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Ya, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a presentar sobre este proyecto y por dejarnos poner primera. Respecto acá al proyecto, queremos hacer algunos puntos. Vamos a partir haciendo como una suerte de diagnóstico de algunos datos para luego referirnos explícitamente al proyecto. Y queremos partir recordando cuáles eran las expectativas de esta ley, que ustedes, la saben bien, pero que en resumen tomamos 3. La primera, es que es la que está más arriba, tiene que ver con potenciar la gestión educativa, al dar, giro único a los servicios locales de educación y además a través de la figura como especializado, uno podría decir, del director ejecutivo de estos servicios. En segundo lugar, mejorar el carácter especializado, multiprofesional y sistemático de la labor de apoyo y soporte técnico, es decir, el apoyo técnico-pedagógico de estos servicios, de los SLEP. Y en tercer lugar, tiene que ver con todo el tema de, de alguna manera, reducir el número de sostenedores, los SLEP naturalmente que son menos que los municipios, poder dotarlos de los equipos, de las capacidades, de los recursos de manera como más homogénea y también poder aprovechar las economías de escala en la gestión de los recursos. Y naturalmente que todo esto tiene como objetivo último mejorar el desempeño en la educación, de tal manera que la educación pública se convierta en una opción de calidad para las familias del país, ¿ya? Y en relación a estos 3 puntos, ¿qué podemos sostener a la fecha en cuanto a lo que ya se ha visto del funcionamiento de los SLEP? En relación al primer punto, lo que se ha visto es que no se ha logrado superar las dificultades para la gestión educativa y que no es claro que se esté enfrentando de mejor forma las tensiones
que tienen un origen como extra educativo, por llamarlo de alguna manera, que afectaban a los municipios y que hemos visto que en algunos casos también han afectado a ciertos servicios locales de educación pública. En segundo lugar, si bien el Consejo Evaluador de la puesta en marcha de la educación pública señala que hay antecedentes de que el apoyo técnico pedagógico por parte de los servicios locales estaría teniendo una mejor recepción por parte de las escuelas, de todas maneras los resultados muestran una heterogeneidad que indica que los SLEP o el nuevo sistema de educación pública todavía no se está posicionando como una mejor alternativa a la administración municipal. Y en tercer lugar, nos preocupa y de hecho en esta ley también se propone aumentar los recursos a través del FAE, que el sistema está demandando cada vez más recursos. Entonces no nos queda claro si es que efectivamente acá se están logrando las economías de escala que se comprometieron de alguna manera cuando se legisló al respecto. Respecto al primer punto, bueno, vamos a tomar los de estos puntos primero para mostrar algunos datos, ¿ya? Respecto al primer punto de que no se han logrado superar ciertas dificultades en cuanto a la gestión, acá hay un gráfico que muestra la tasa, por decirlo, el promedio de estudiantes por docente. Hemos tomado a los SLEP 2018, porque son los que llevan más tiempo y por lo tanto un plazo como más razonable para ya empezar a observar resultados. Y comparamos la tasa de estudiantes por profesor con la de los colegios particulares subvencionados de las mismas comunas, que puede servir como referencia para comparar las trayectorias de ambos. Y acá en las barras de abajo se ve cuál es la brecha, ¿cierto? Entonces se ve que desde el año 2018, que es cuando el SLEP toma la administración de los colegios, de ahí en adelante no se observa que hay una reducción de la tasa de estudiante por docente que implique que se esté enfrentando de manera eficaz la sobredotación que ha sido denunciada o que ha sido hecha ver por los distintos estamentos que forman parte de los nuevos servicios. Bueno, y lo mismo con la tasa de estudiantes por asistente a la educación. En el fondo acá es lo mismo, y también se ve que esta es una brecha que no se ha logrado ir revirtiendo en el tiempo y por lo tanto esto de alguna manera como nos genera ciertas dudas respecto, o es un ejemplo de las dificultades que todavía siguen enfrentando los SLEP como administradores de la educación pública, y estos son temas que uno esperaría, se supone los SLEP resolvieran, ¿no es cierto?, mejor que la administración por parte del municipio. Y en cuanto al segundo punto, respecto a las mejoras en el desempeño, se ha dicho con frecuencia que los SLEP muestran mejoras importantes en el CIMSE. Sin embargo, lo que pasa acá es que esas mejoras se dan en un contexto, el año 2023 en particular, en el cual aumentaron los puntajes a nivel país. Entonces lo que uno tiene que hacer acá es comparar con lo que tiene que comparar en el fondo. Y lo que nosotros hicimos en este gráfico fue comparar la trayectoria de nuevo de los servicios de los SLEP 2018 con la de los establecimientos particulares subvencionados de las mismas comunas. Y lo que se observa es, en primer lugar, una brecha persistente a favor de los particulares subvencionados, tanto en lectura como en matemática. Es decir, no se ve que al comparar con establecimientos similares, los SLEP estén mostrando una trayectoria más positiva. Pero a la vez vemos que también existe una alta heterogeneidad. Si distinguimos entre los 4 SLEP 2018, se ve que, por ejemplo, Barrancas y Huasco exhiben una tendencia positiva, ¿ya? Mientras que Costa Araucanía y Puerto Cordillera no logran superar la trayectoria ni de la administración municipal previa, ni de la de colegios particulares subvencionados comparables de sus comunas, ¿ya? Entonces, ¿por qué en el fondo decimos todo esto? Porque, a ver, no queremos decir como a menudo se ha señalado que acá haya que volver atrás. Acá hay una ley que se aprobó, que se tiene que implementar, y que obviamente hay que hacer lo posible para que esta ley permita efectivamente mejorar la educación pública. Y en ese sentido, lo que de alguna manera queremos hacer ver con estos datos que les he mostrado es que este sistema todavía tiene problemas de fondo, ¿ya?, que requieren ser abordados y enfrentados, y que no solamente hay que quedarse con lo que tiene que ver con el traspaso de los colegios o con la transición, sino que hay que mirar un poco más allá cuáles son los elementos que están generando dificultades y por supuesto hacerse cargo de eso para que efectivamente, como se decía en un principio, la nueva educación pública pueda aparecer como una opción de calidad para las familias del país. Y respecto a estos problemas, nos hacemos la pregunta de qué hace el proyecto de ley al respecto. Y en general se aborda correctamente todo lo relativo a la transición, pero
sin embargo, no se hace cargo de los temas de fondo que inciden sobre el régimen. Dentro de los elementos positivos podemos destacar que se apunta, por ejemplo, a la dirección correcta al ampliar el plazo para efectuar el traspaso. El tiempo actual que se entrega por ley es insuficiente. También, por ejemplo, permitir a la Dirección de Educación Pública desarrollar acciones administrativas para la habilitación de los SLEP positivos, sobre todo en cuanto a que muchas veces se producen retrasos en los nombramientos de los directores ejecutivos, con lo cual no se puede habilitar el desarrollo del SLEP en general, pero esto sin perjuicio de que hay otras funciones nuevas que se le entregan a la Dirección de Educación Pública que pueden ir en contra del carácter de órgano descentralizado que se le entregó al SLEP. Por ejemplo, que pueda dictar instrucciones en materia de gestión técnico-pedagógica financiera o la aprobación que se le encarga a la DEP del Plan Estratégico Local del SLEP para hacer que se cumpla con la Estrategia Nacional de Educación Pública, que puede incidir en este carácter de órgano descentralizado del SLEP y no se está recordando suficientemente eso en el proyecto de ley. Otro elemento positivo es la obligatoriedad del plan de transición, que parece apropiado sobre todo en cuanto a que la información en la gestión municipal de educación muchas veces es insuficiente. La información que se cuenta, por ejemplo, con la operación del servicio educativo, con los contratos de trabajo, con los bonos que se entregan a los docentes. Entonces, es importante que se cuente con un instrumento que te entregue información oficial para poder efectuar un traspaso exitoso. Ahora bien, sin perjuicio de eso, como contrapartida, es que se trata de establecer sanciones en el caso de que no se cumpla, pero no se establece ningún incentivo para que las alcaldías puedan realizar este proceso de traspaso. Entonces, solamente la amenaza sancionatoria parece no ser suficiente, sobre todo porque las percepciones que se tienen del proceso de traspaso son negativas en las comunidades locales y esto no contribuye a ello. Dentro de los aspectos negativos que observamos en el proyecto de ley es que se crean múltiples nuevas instancias de coordinación que pueden terminar diluyendo las responsabilidades. Se aleja la toma de decisiones de lo local y se centraliza mucho más las decisiones, lo que va en contra del espíritu original de todo el sistema, que es fortalecer lo local. Tampoco se ve cómo el proyecto de ley puede contribuir a mejorar la capacidad que tienen los servicios locales para poder adaptarse eficazmente a las necesidades locales y a responder de forma ágil a las necesidades de cada comunidad educativa. Por ejemplo, en el tema del apoyo técnico pedagógico, el proyecto de ley intenta Bueno, perdimos ahí la comunicación, ¿no es cierto? Con sus cuentas. No existen buenos resultados finales, se va a terminar diluyendo las responsabilidades. Otro aspecto negativo del proyecto de ley es que no ayuda a resolver en forma suficiente el problema de la sobredotación, que la sobredotación tiene un origen que es tanto histórico, que se fundamenta en el funcionamiento de las propias alcaldías como órganos políticos y por las rigideces que existen en el estatuto docente. Y también otro elemento que es porque en el último tiempo, antes de los traspasos, se pasan a la planta de los servicios docentes el personal administrativo que trabaja en educación. El proyecto de ley solamente apunta a esto último, pero no apunta al problema histórico de la sobredotación. Otro problema que no se resuelve en el proyecto de ley tiene que ver con la estructura que tiene el servicio local, que al ser un servicio público tiene mucho mayor rigidez para poder afrontar problemas, por ejemplo, de infraestructura o problemas que vayan surgiendo durante el periodo escolar, problemas urgentes. El proyecto de ley sí ayuda en cierta medida, por ejemplo, a poder contratar docentes cuando existan problemas de reemplazo, o también permite a los directores de los establecimientos utilizar ciertos recursos cuando sea necesario tener insumos urgentes, pero esto solamente es anecdótico. En el fondo, sigue siendo necesaria la intermediación de la Dirección de Educación Pública o del Mineduc para poder conseguir estos recursos ante las situaciones urgentes.
Y en el proyecto de ley se trata, en el fondo, se dan soluciones como el fondo para la infraestructura escolar, pero que da mayor injerencia al poder central, pero no facilita la actuación al poder intermedio. Y es muy importante que se fortalezca esta gestión. Un último punto dentro de los aspectos negativos que queremos hacer ver es que además existe un problema de falta de oferta educativa que inexplicablemente se trata de resolver fortaleciendo o priorizando la oferta del servicio local, pero sin mirar las alternativas disponibles. Se prioriza la oferta pública por sobre la oferta particular subvencionada cuando no existe ninguna razón ni de eficiencia ni de calidad que lo justifique. En conclusión, es necesario este proyecto de ley, pero va a ser necesario que la discusión en particular se pueda revisar, se pueda ajustar para poder lograr un equilibrio necesario entre la necesidad de coordinación a nivel central con la necesaria autonomía de la gestión a nivel local. Y así poder adaptarse de mejor manera a las diferentes realidades educativas del país y cumplir con la meta que es alcanzar una educación de calidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Libertad y Desarrollo, a la coordinadora del programa, María Paz Arzola, y a la abogada María Trinidad Schleyer. Además, por ajustarse el tiempo y las propuestas que han hecho para esta discusión. Vamos a continuar entonces, de quién está en telemático, señor secretario. Vamos a continuar con Andime, que es la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación. Está con nosotros la presidenta María Beatriz Fuensalida y el asesor legislativo don Felipe Larenas. Son 10 minutos en total, por favor. Gracias. Bien, antes que nada, honorables senadores, integrantes de la Comisión de Educación y a todos los aquí presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Directorio Nacional de Andime trae un saludo fraternal de todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes al Ministerio de Educación con el mandato de exponer ante ustedes la importancia que tiene el fortalecer el rol rector de nuestro ministerio y las funciones, roles y compromisos asociados como responsable de la educación de todos los chilenos y chilenas. Ahí están nuestros, propósitos, nuestros objetivos estratégicos que dan cuenta, ¿cierto?, de la importancia que tiene para Andime en su trayectoria y labor sindical a lo largo de los años, ya más de 55 años en que hemos opinado sobre la política pública. Cabe señalar que esta propuesta la trabajamos durante un año con conversatorios y recogiendo información con todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro ministerio y también con el equipo legislativo del señor ministro del Ministerio de Educación, en donde obviamente tenemos consenso y disenso. Dentro de los fundamentos, ¿sí? Aquí aparecen todas las normas que a nosotros nos rigen como Ministerio de Educación, desde su génesis hasta la reestructuración, las bases administrativas del Estado, la ley del sistema de aseguramiento de la calidad. Todas dan cuenta de lo mismo, ¿ya? Y estamos ciertos, analizando esta norma, que la ley permite que la educación sea administrada por organismos descentralizados, lo permite. No obstante, deben tener supervigilancia del Ministerio de Educación en las facultades que les corresponde por el impacto que ésta tiene en la vida de las personas y el futuro de nuestra patria. Y esto se demuestra en las leyes que tenemos acá, que habíamos visto anteriormente, que regulan nuestro ministerio, donde está claramente establecido que con sus órganos desconcentrados, seremi y provinciales, debe tener mecanismos de control y supervigilancia del sistema educativo. Eso nosotros estamos claros y ciertos. Porque estas leyes establecen el principio de control, fiscalización y evaluación que debe tener el Estado en la educación chilena. Mandato entregado, por cierto, a nuestro Ministerio de Educación. Aquí tenemos, cierto, una fotografía del Ministerio de Educación de funciones que no han sido derogadas y que están completamente vigentes, ¿ya? Es importante señalar que como sindicato no estamos en contra del desarrollo de un sistema más moderno y eficiente. Por el contrario,
Pero sí tenemos la plena convicción que si los cambios no nos permiten tener una visión clara y mucho menos una ruta que nos permita avanzar sustantivamente hacia la meta trazada, sea sinónimo de avance en materia educativa. Dada la instalación de institucionalidades sobre un mismo universo y ámbito, uno desconcentrado de PROP y CEREMIS y otro descentralizado, SLEP, incluida la DEP, cumpliendo la misma función, y lo peor de todo, sin ponernos de acuerdo en lo elemental. El informe Contraloría, que lo tenemos acá en pantalla, emitido el 18 de octubre del año 2023, recientemente, es claro en sus conclusiones, porque señala taxativamente que independiente que se hayan delegado funciones a la Dirección de Educación Pública y que aquella sea la encargada, dice, de coordinar el traspaso de los servicios locales, le corresponde, y lo decimos fuerte y claro como trabajadores, a la Subsecretaría de Educación, en su calidad de órgano rector, ejercer la coordinación de todas las partes del sistema educacional, refrendado en todas las leyes que visualizamos con anterioridad. Lo anterior, y aquí esta lámina lo demuestra, implica que debe haber un trabajo de coordinación entre las partes, ¿ya? Y aquí la lámina lo señala claramente, ¿ya? Las subsecretarías de SLEP, CEREMIS de PROP, de tal manera que permita un trabajo armónico y al Ministerio garantizar que se garantice y asegure que se están llevando a cabo los procesos a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas de este país merecen. Debe haber un punto de encuentro. No podemos seguir trabajando en las condiciones que estamos. Por un lado los SLEP y por otro lado nosotros solamente reducidos a atender las escuelas particulares subvencionadas. Finalmente, solo señalar que se hacen absolutamente necesarias las modificaciones que a continuación planteará ANDIME a través de nuestro asesor legislativo, don Felipe Larena, al cual aprovechamos de saludar que está presente, que tienen como objeto alcanzar una educación de excelencia, coherente con los principios educativos del Estado de Chile, siempre respetando la normativa legal vigente y con el objeto de resolver la invisibilización del rol rector del Mineduc desplegado y plasmado en la ley 21040. No, señores, eso hay que modificarlo. Es importante, por lo tanto, determinar que la coordinación que debe realizar el Ministerio y sus servicios desconcentrados, como son las de PROP y CEREMIS, hacia los servicios descentralizados, como son los SLEP, incluida la gestión de la DEP, no puede significar abandono o anulación de sus funciones de normar, supervisar, controlar y evaluar el sistema educativo nacional chileno. Y menos, estimados honorables, señor ministro, señor director de la DEP, abandonar su responsabilidad directa con la educación pública, como lo dejó claramente establecido la auditoría de la Contraloría General de la República. Santa Contraloría. El rol fiscalizador del Mineduc debe concretarse, por cierto, en todos los niveles del sistema, incluyendo el Sistema Nacional de Educación Pública. Queda ahora Felipe Larenas, quien le explicará las indicaciones en el tiempo que nos han dado, que nosotros hacemos y con las cuales vamos y esperamos participar en toda la discusión del proyecto que se dé sobre nueva educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Entonces, don Felipe, quedan 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los honorables, a los presentes. Pido a la presentación retroceder un poco al esquema que estaba mostrando María, ese mismo. Voy a ser muy breve, enfatizar que para nosotros como ANDIME, como trabajadores de la educación, es sumamente relevante resolver un déficit que reconoce, por ejemplo, reconoció recién Libertad y Desarrollo en su presentación, que tiene que ver con esta dualidad que creó la ley 21.040 entre crear un organismo descentralizado
paralelo al Ministerio de Educación, pero dependiente de él, como es la Dirección de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación, y el rol que le cabe al Ministerio de Educación a través de sus órganos desconcentrados de coordinar, controlar y fiscalizar la educación pública. Hemos hecho mucho énfasis en el informe de auditoría que emitió Contraloría en octubre del año pasado porque es muy claro. Más allá de que el Ministerio de Educación pueda delegar facultades en organismos descentralizados, como por ejemplo la Administración y Coordinación del Sistema de Educación Pública, es finalmente el Ministerio de Educación y la Subsecretaría el órgano rector y encargado y responsable incluso en casos de deficiencias del sistema. Quizás buena parte de lo que pasó en Atacama o problemas que se han sucedido tienen que ver con este déficit que se encontró en la ley, con la que se creó la ley 21.040, que no resuelve algo que es muy importante para nosotros, que es el ámbito de atribuciones diferenciados que hay entre la DEP y los servicios locales de educación pública y los organismos desconcentrados del Ministerio de Educación. No voy a leer ahora, no tiene sentido leer las indicaciones, nosotros se las compartimos, el paquete de indicaciones que proponemos a través de la Secretaría de la Comisión. No, por favor, quedarse en el esquema anterior, eso. Pero sí, para nosotros como Andime es sumamente importante enfatizar dos ámbitos, dos dimensiones de este proyecto de ley, de este boletín, que creemos que resuelve varias cosas, varios detalles de déficit que tenía la ley 21.040, pero debe fortalecerse en términos del ámbito diferenciado de atribuciones que hay en dos materias. Una tiene que ver con infraestructura y otra tiene que ver con supervisión técnico-pedagógica. Esos dos ámbitos para Andime son sumamente importantes y claves en el desarrollo de la educación pública y que explican buena parte de los déficits que se han encontrado estos años en el funcionamiento de los SLEP. Como se ve en este esquema, lo que nosotros proponemos a través de las indicaciones es hacer más coherente el esquema institucional de funcionamiento entre el Ministerio de Educación y la DEP, la Dirección de Educación Pública y los SLEP. Acá la unidad técnico-pedagógica, la UATP, necesita y requiere una coordinación más clara y una diferenciación más clara con los departamentos provinciales de educación. Nuestras indicaciones tienen que ver con eso, con cómo hacer más coherente esa coordinación, cómo diferenciarla, por ejemplo, derivando un reglamento que detalle en específico cuál va a ser esa diferenciación que esté normado por esta ley o por este boletín que estamos discutiendo aquí. Lo mismo tiene que pasar con la nueva unidad de infraestructura escolar que se está creando. Este boletín trata de resolver un déficit que existe, ¿cierto? Creando esta nueva unidad de infraestructura escolar, pero creemos que se debe fortalecer el boletín en términos de diferenciar cómo va a coordinarse esta unidad de infraestructura con las que ya tienen las seremías, las secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Educación respecto de la infraestructura. Tiene que haber una respuesta en este proyecto de ley respecto del rol rector que le cabe al Ministerio de Educación, particularmente en ámbitos de infraestructura y supervisión técnico-pedagógica, señor presidente, porque si no, van a seguir cometiéndose los errores que se han cometido respecto del sistema, y creemos que estos dos ámbitos son sumamente importantes para mejorar la educación pública chilena, que hoy en día está en el alero de la ley 21.040. Así que lo dejo hasta ahí para ajustarme al tiempo. Le agradezco mucho, no solo el tiempo, sino la exposición, las propuestas que ustedes han formulado por parte de Andime, entonces, a la señora Beatriz Fuensalida, presidenta, y al asesor legislativo, señor Felipe Larenas. Pasamos entonces a otra institución que nos acompaña, que es la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, FEMES. El vocero, señor Víctor Chirino, entiendo que va a hacer uso del tiempo. Lo acompañan Joaquín Pérez, Bastián López y don Fabio Salinas. Se encuentran presenciales los cuatro. Fresco la palabra. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. ¿Me escuchan, cierto? Se escucha perfecto. Ya. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. Junto con mi compañero Bastián, vamos a hacer... primero que nada, yo voy a leerles una carta y mi compañero a continuación va a hacer la entrega de una minuta mientras yo les leo la carta. Ya.
Valparaíso, 5 de junio de 2024. Comisión de Educación del Senado de la República presente. La Federación de Estudiantes de Enseñanza Media de la Región Metropolitana, FEMES, es un órgano autónomo, autoconvocado, libre y voluntario de los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio de la región, que nace hace pocos meses a la vida pública. Se compone de estudiantes de la enseñanza media de todos los establecimientos humanistas, técnicos profesionales, especiales y artísticos, a través de sus respectivos órganos de representación local, es decir, los centros de estudiantes o alumnos y las asambleas estudiantiles. Tiene como objetivo defender los derechos, manifestar los intereses y transmitir las necesidades de los estudiantes. Así también propender la mejora del sistema educativo chileno. La Federación lucha siempre pacíficamente para la consecución de estos objetivos. Hoy, junto con respaldar el proyecto de ley que fortalece el proceso de instalación y administración del sistema de educación pública, tuvimos a bien dejarles esta carta de presentación, ya que somos una organización nueva que está dándose a conocer en el panorama de la región metropolitana y que busca mayores espacios de encuentro y de diálogo. En el futuro agradeceríamos nuevas invitaciones a esta y otras instancias donde podamos defender nuestro programa, en el cual incluye el pleno cumplimiento del cobro de tarifa escolar trabajada en el transporte público, sobre todo en la ruralidad de nuestra región, y no solamente cuando a los transportistas se les ocurra respetarla. La ampliación y mejora del programa de alimentación escolar, una reforma a la jornada escolar completa que genere real espacio para las artes y los deportes, el fortalecimiento de la educación técnico-profesional con las prácticas remuneradas y continuidad de estudios, la defensa de la educación pública y de la ley de inclusión escolar, la no municipalización educacional, disculpen el nerviosismo, la no municipalización de los establecimientos, la lucha contra la discriminación y una educación basada en el respeto y la igualdad, entre otras. Agradecemos enormemente la cordialidad manifestada por los senadores y profesionales de esta Comisión de Educación y dejamos por este medio nuestros mejores deseos para ustedes y para el trascendental trabajo que realizan. Pueden contar siempre con la participación dialogante y colaborativa de esta organización, Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios. Muchas gracias por escuchar. Bien, agradecemos entonces a los representantes de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media de la Región Metropolitana, FEMES. A continuación vamos a escuchar a la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación de Chile, CONFEMUSH. Está acá con nosotros su presidente, don Arturo Escares. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludarlos por su intermedio a los senadores que están presentes, al señor ministro, al director de la DEP, y obviamente a quienes están conectados en esta sesión. Presidente, bueno, primero partir diciendo que nosotros como Confederación participamos en una mesa prelegislativa, ya que tenía que ver con presentar precisamente nuestras inquietudes como asistentes de la educación y de todos los problemas que hemos visto en el traspaso a los servicios locales de educación pública. Y en ello presentamos varias propuestas, de las cuales algunas fueron recogidas y fueron reflejadas en este proyecto de ley. Así que por lo tanto celebramos y damos cuenta de que efectivamente este proyecto viene a dar cuenta de algunas falencias que tiene la ley 21040, sobre todo en el tema de la administración de los servicios locales y también lo que tiene que ver con el tema del traspaso, que ha sido lo más complicado y que hemos tenido sobre todo los trabajadores para poderlos pasar a los servicios locales de educación pública. Y en ello hay algo bien importante que este proyecto de ley, si bien es cierto, lo considera, que es hacer algunas modificaciones respecto al tema de la participación ya en las distintas instancias que hay de participación en tomas de decisiones ya sobre las políticas de educación
y de la administración de los servicios locales, pero que en esa participación a las asistentes de la educación nos excluyen. Se crean distintas comités, ¿cierto? Pero en ello los asistentes de la educación no tenemos, digamos, la participación. En otros se fortalecen algunas instancias, ¿cierto?, de participación de los distintos actores, pero incluye a otros actores, pero siempre dejándonos a nosotros, a los asistentes de la educación, fuera de estas instancias. Hay un tema que quiero destacar, presidente y senadores de la comisión, y que tiene que ver sobre todo con la problemática que hemos enfrentado a los traspasos de los servicios locales. Y ello tiene que ver sobre todo con la creación, ¿cierto?, que tiene la ley 21040 y que ahora se modifica con los comités las comisiones técnicas, que son las que tienen que ver con la revisión y contratación de la información que entregan los sostenedores a los distintos, al Ministerio de Educación, ¿cierto?, que entregan a la DEP. Y en ello, en esas comisiones técnicas, lo que nosotros siempre hemos dicho y cuáles son los problemas que hemos enfrentado y se lo hemos manifestado tanto al señor ministro que está aquí presente como también al director de la DEP, es que la primera traba que encontramos es respecto al tema de los sostenedores y sostenedoras. Me refiero a los alcaldes y alcaldesas, ¿cierto?, en proporcionar la información necesaria, que son las carpetas, ¿ya?, de los trabajadores, para poder corroborar, ¿cierto?, esta información que ellos mismos entregan a la Dirección de Educación Pública. En ello hemos tenido la traba, digamos, permanente de los sostenedores en que esta información o esta documentación, aun cuando está por ley, que deben entregarlo, pero no obliga, en algunos casos, de que estas carpetas, digamos, no sean entregadas ni sean... incluso hay algunas trabas para que las propias comisiones técnicas puedan hacer su trabajo. Como esta comisión técnica, los representantes de estas comisiones los nombra el sostenedor, los alcaldes o alcaldesas, tanto en la parte de los DAN, los representantes del propio alcalde o alcaldesa, como también de los docentes y de los asistentes de la educación. Por lo tanto, le pone distintos trabas como para que éstas incluso puedan sesionar. Y en esto, presidente, también le vamos a hacer llegar después, posteriormente, indicaciones que nosotros tenemos de este proyecto de ley, sobre todo en varios puntos, y que se refieren del trabajo que nosotros hicimos en la mesa legislativa, y en la cual nosotros mantenemos una mesa técnica, la conformamos varias organizaciones de asistentes de la educación, tanto del ámbito municipal como de administración delegada y corporaciones municipales. Le haremos llegar esas indicaciones una vez que obviamente sea aprobado este proyecto y sea tramitado, ¿cierto?, en particular. Pero en lo que se refiere a lo que estaba manifestando y nos preocupa, lo que nosotros hemos solicitado en la participación, sobre todo en esta instancia que se refiere a las comisiones técnicas, y bueno, lo ha recogido la Dirección de Educación Pública, le ha dado, ¿cierto?, las instrucciones a sus respectivos encargados territoriales de la DEP en los distintos territorios, pero de que sea un dirigente o dirigenta de las organizaciones más representativas de esa comuna que integre las comisiones técnicas. Y bien es cierto, es hoy día una sugerencia, pero no está por ley. Por lo tanto, al sostenedor no obliga a colocar a un representante de los dirigentes que quienes más conocen a los y las asistentes de la educación en sus respectivas comunas y en sus establecimientos educacionales. Y eso tiene que ver efectivamente con todo lo que se refiere al tema del traspaso, ¿ya? Porque en el traspaso si bien es cierto, se traspasan sin solución de continuidad, pero en ello también se tiene que traspasar efectivamente con el contrato, con la fecha de ingreso que ellos cada uno tiene, con la función que realizan, con la categorización y además con las remuneraciones que tienen con los distintos sostenedores en los municipios. Y eso es lo que hoy día hemos tenido, sobre todo en una gran falencia, en el traspaso
y que ha llevado que incluso hemos tenido que hacer incluso algunas acciones de presión, ya de movilización en algunos servicios locales para que esto se pueda cumplir. Y esto también, presidente, con su intermedio de la comisión, es que nosotros, y usted también lo conoce, presidente, y los senadores ahí que veo, al senador Quintana, al senador García, que fueron parte de la construcción, ¿cierto?, de la legislación de este proyecto de ley de la 21040, y también cómo nosotros cuando se legislaba este proyecto, los asistentes de la educación, pedimos, ¿cierto?, que también los asistentes de la educación, una vez traspasados, seamos, ¿cierto?, regidos no por el Código del Trabajo, sino por una norma propia que norme y regule las condiciones laborales y de remuneraciones de los asistentes de la educación. Siendo que acaba de llegar el ministro, quien fue también nuestra contraparte en esta negociación de un estatuto, el cual ustedes también efectivamente fueron parte, presidente y senadores que están presentes, de la construcción de este estatuto, el cual obviamente está anclado hoy día a la ley 21040. Y lo que nosotros pedimos es que este estatuto se desancle de la 21040. Sabemos que hay muchos alcaldes y alcaldesas, sostenedoras, que no quieren traspasar los servicios locales a los servicios, perdón, los municipios, la educación que administran los municipios a los servicios locales, ¿ya? Bueno, pero si no quieren entregar, digamos, entre comillas, los servicios locales, entonces que se aplique el estatuto de la y los asistentes de la educación, que para nosotros nos viene considerablemente a mejorar nuestras condiciones laborales y de remuneraciones. Es eso lo que nosotros pedimos. Lo otro, presidente, respecto al tema del mismo estatuto, que sí está, digamos, anclado a esta ley, la 21040, y que sí tiene relación por lo cuanto tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras asistentes de la educación, ya cuando están en el servicio local, es que hemos solicitado también en esta mesa prelegislativa y queremos también que en esto también se discuta, sobre todo en este trámite de este proyecto de ley, dos cosas muy importantes. Lo primero tiene que ver con la pérdida que nosotros hemos tenido al no ser traspasado y se han ido retrasando los servicios locales, ¿cierto?, en su traspaso. Y la pérdida ha sido en remuneraciones. Recordarle, presidente, y a esta comisión, nosotros expusimos y ustedes fueron los gestores de un proyecto de ley que viene a interpretar el artículo 42º de la ley 21040, que tiene que ver con el traspaso, ¿cierto?, de sus remuneraciones de los asistentes de la educación a los servicios locales de educación pública. Y en este traspaso, ¿cierto?, como le digo, por una mala interpretación que ha habido incluso desde la propia Contraloría, quien estuvo presente en esta comisión y aclaró sobre todo el concepto de remuneración y sueldo, que era lo que en el fondo era lo que entrampaba el tema del no pago o el no cumplimiento del pasar sin solución de continuidad con el tema de las remuneraciones, es que esta comisión, ¿cierto?, saca este proyecto de ley y hoy día se debiera cumplir en lo que corresponde a este traspaso, cosa que no está ocurriendo, sobre todo con algunos servicios, sobre todo con el de Aysén y Magallanes, ¿ya? Y en esto también, el presidente, por su intermedio de los honorables senadores, también tiene que ver con un bono compensatorio que se entregó a través de la ley 21.544, en su artículo 4 transitorio, por la pérdida, ¿cierto?, que tenemos los asistentes de la educación, el hecho de ser retrasados, el no pasarnos a los servicios locales. Entonces, eso, hay un compromiso del Ejecutivo que lo hizo con esta organización en la mesa del sector público, ¿ya?, donde está plasmado en el protocolo, donde el Ejecutivo se compromete efectivamente a ver esta situación respecto al compromiso del bono compensatorio producto de los retrasos de los servicios locales. Y se ve también en este mismo proyecto de ley que ya hay un retraso de un año, ¿cierto?, en el caso del proceso de anticipación. Ya no serían un año, sino que serían 2 años, por lo tanto seguimos teniendo el retraso para poder ser traspasados los servicios locales, los que estamos
los asistentes de la educación que están en la administración municipal. Y lo otro, presidente, que tiene que ver también con el estatuto y que está dentro de los compromisos que tiene el Ejecutivo y que tiene que ver también con los derechos laborales de los trabajadores y de sus remuneraciones, es el tema de un compromiso que hay en el estatuto que tiene que ver con la asignación de zona para las y los asistentes de la educación. Los asistentes de la educación pasados a los servicios locales de educación pública son funcionarios públicos y lo establece el propio ley, la ley 21.109. Pero somos los únicos funcionarios públicos que no recibimos la asignación de zona que le corresponde por derecho a todas y todos los y las funcionarios públicos del país. Y esto se entrega producto de que trabajan en distintas zonas que tienen un porcentaje cierto de aislamiento, tienen alguna otra situaciones particulares, sobre todo en el tema del costo de la vida, y que el decreto 249 entrega un porcentaje de que se calcula a sus remuneraciones, la que viene a compensar por el trabajar en zonas que son aisladas. Y en ello, si bien es cierto, está el compromiso del Ejecutivo, y esperamos en esto, presidente, que también se tome en cuenta en estos proyectos de ley de dar el cumplimiento a aquellos compromisos que tiene el Ejecutivo y compromisos que quedaron pendientes en el Estatuto de las y los asistentes de la educación. Presidente, consideramos que este es un proyecto de ley que sí viene a dar cuenta de algunas falencias que tiene la ley 21040, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con la administración y principalmente con el tema del traspaso a los servicios locales. Presidente, haremos llegar las indicaciones una vez que esta se comience a legislar en particular. Gracias, presidente. Muy bien. A usted, don Arturo, por su exposición y por la minuta que nos han hecho llegar. Correspondería entonces escuchar finalmente al Liceo Bicentenario de Excelencia, Polivalente, San Nicolás de Ñuble. Está su director, don Víctor Manuel Reyes. Le ofrezco la palabra. Buenos días a todos, a todas. Reciban ustedes un cordial saludo desde San Nicolás. Y la misión que yo tengo hoy día a nombre de todos los profesores del liceo, que son alrededor de 270 funcionarios, más los asistentes de la educación, es la preocupación que tenemos frente a la desmunicipalización cuando entremos al servicio local del Valle del Itata. No estamos en contra de la normativa legal porque entendemos que es algo necesario y es una ley vigente, pero dado el contexto en que nosotros nacemos como un modelo educativo diferente, es la preocupación. Primero, ¿no es cierto?, el liceo está ubicado en la provincia del Punilla, en la región de Ñuble, una región muy rural, una zona de rezago, una agricultura de subsistencia, pero sin embargo la gente tiene mucha esperanza y confía muchísimo en lo que nosotros hacemos como liceo, como una entidad que moviliza todo lo social que se vive dentro del colegio. Ahora, ¿por qué nuestra preocupación y por qué el deseo de que ustedes como legisladores nos escuchen en esta mañana? Primero, porque el proyecto educativo de San Nicolás es un proyecto que para nosotros es algo inédito en la educación pública, que rompe los paradigmas que se venían dando, y el proyecto se centró en la persona, y en base a ese proyecto educativo es que se diseñó un modelo que cuando en algún momento de la historia lo consensuamos con el alcalde, él nos dio la libertad de crear este modelo siempre y cuando no tocáramos los recursos económicos municipales, porque la municipalidad se iba a enfocar en otros ámbitos del desarrollo. Y así lo hemos hecho hasta el día de hoy. El colegio hoy tiene una matrícula grande de 2.500 estudiantes, y podemos manejar el modelo solamente con las subvenciones normales que recibe cualquier colegio público del país.
Ahora, ¿dónde está la clave? Es en la metodología que nosotros usamos. Dejamos de usar la metodología tradicional de enseñanza, que en un colegio normal, ¿no es cierto?, es tener cursos, trabajar por curso. Nosotros trabajamos por agrupamiento, que le llamamos agrupamientos flexibles de aprendizaje, y eso nos llevó a la mejora educativa de una manera sorprendente y que luego yo se los voy a evidenciar con datos estadísticos. Pero este modelo, este sistema de trabajo jamás va a encajar con el estándar que se viene repitiendo tanto en los colegios que hoy están todavía municipalizados como en los SLEP. Los resultados que hemos obtenido, si ustedes ven ahí la gráfica, cuando comenzamos como Liceo Bicentenario en el año 2010, los resultados en matemática, por el tiempo yo solamente coloqué matemática ahí, son los que ustedes pueden ver. En el 2010 un resultado casi igual a la media nacional de 256 puntos, y hoy día, si ustedes miran la gráfica azul, en el año 2003 nuestro resultado de CIMSE es de 360 puntos, muy por encima de la media nacional y casi por superior a muchos colegios privados del país. El ingreso a la educación superior, que fue algo que conversamos con las autoridades municipales, con los apoderados, el compromiso era provocar movilidad social. Y esa movilidad social iba a estar por el lado técnico profesional, pero también en el ámbito universitario. Desde el 2007, donde teníamos un 2% de ingreso a la universidad, hoy día el ingreso universitario es de un 92%. Solamente tuvimos una baja normal durante los años de pandemia, que logramos el 80% de los estudiantes entrar a la educación superior, tanto técnica como universitaria, pero ya con estos años nos hemos repuesto y los indicadores van nuevamente retomándose como era antes de la pandemia. La matrícula, si ustedes se fijan ahí, empezamos con una matrícula muy pequeña y llegamos hoy día casi a los 2.500, superamos los 2.500 estudiantes, y si consideramos ahí la jornada de jóvenes y adultos, llegamos fácilmente a los 2.600 estudiantes. Pero estos niños, estas niñas, no todos son de San Nicolás. Estos niños provienen de toda la región de Ñuble e incluso de otras regiones. La emigración que ha habido de las familias a San Nicolás también ha provocado un tema demográfico. Hay muchas familias que se trasladan solamente por acceder a la educación pública de calidad que entrega el liceo, y eso ha hecho también que el valor del terreno, del suelo, de la tierra en San Nicolás hoy día tenga un valor casi similar a los mejores lugares turísticos de la región. Otro ámbito es que jamás hemos dejado la educación integral, que sea inclusiva, atendiendo la diversidad, trabajando con los alumnos con capacidades distintas en el ámbito de la integración escolar. Son más de 600 alumnos los que tiene el programa PIE, y también en el otro extremo, trabajando los talentos que hoy día representan a Chile, tanto en matemática como en el deporte, porque la metodología ha permitido que ese desarrollo de talento sea sustancial y en forma creciente año a año, y en todos los niños y las niñas. Hemos sido capaces de mover las fronteras. De cuando comenzamos, solamente se impartía el inglés como el idioma, ¿no es cierto?, base, obligatorio, pero quisimos ir más allá, quisimos parecernos más a los colegios privados, a ese pequeño Chile que existe dentro del sistema educativo, y hoy día se enseña chino mandarín, francés, alemán y por metodología online italiano desde el 5º año básico. Y eso nos permitió acceder a becas, a los convenios que han firmado los distintos presidentes en materia educacional, y llevar a los alumnos a Europa. Tenemos muchos estudiando en pasantía en universidades extranjeras, y también nos permitió recibir alumnos extranjeros. Es decir, movimos la frontera. La educación pública del país
es totalmente mejorable, se pueden hacer muchas cosas solamente con los recursos que existen, pero nosotros como colegio, como comunidad educativa, necesitamos que la ley considere estas particularidades de modelos educativos. Porque si nos llevan a un único modelo, a un único estándar, el modelo educativo de San Nicolás no calza en el estándar nacional. Hoy día estamos trabajando con el CPIP, con nuestro modelo de agrupamiento flexible. Estamos ayudando a los colegios de Antofagasta, más de 20 colegios asociados a Antofa Educa. Recibimos todas las delegaciones de norte a sur que nos visitan y vamos entregando nuestro conocimiento, cómo a través del error hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando el desarrollo profesional docente, la vinculación con las universidades y toda la sinergia que involucra movilizar las voluntades de los profesores, de los asistentes de la educación, de los apoderados para confiar en la educación pública de San Nicolás. Y finalmente estamos trabajando, innovando, porque cuando se trabaja con autonomía, cuando se confía en los profesores, cuando se integran a los asistentes de la educación, la innovación es del día a día. Hoy estamos en algunos temas pilotos, en algunos cursos, trabajando STEM. Queremos desasignaturizar el sistema, queremos llevar esto a un sistema holístico, a un sistema más integrado de aprendizaje, que sea más desafiante para el cerebro de todos los niños y las niñas. Queremos parecernos a los países desarrollados y creo que lo estamos logrando. Pero para eso necesitamos que la ley nos ampare, que nos proteja, porque este modelo hoy día es un faro de la educación pública chilena y queremos seguir, dejar este legado tanto en los colegios que hoy día tenemos asociados, como los alumnos y las alumnas que tienen esperanza, que están hoy día en los primeros cursos básicos y que sueñan ser mejores que sus hermanos, que sus primos, que sus familiares, que sus amigos, que ya son profesionales, que ya están trabajando y que cuentan cada uno una historia humana que se vivió dentro de la educación pública de San Nicolás. Eso es en general lo que a mí me interesaba compartirles con ustedes y que dentro de este proyecto de ley se consideren estas particularidades. ¿Ya? Agradecer siempre al Ministerio de Educación, la política pública la hemos aprovechado al máximo. Fuimos P900, fuimos Liceo para Todos, fuimos Liceo Prioritario, fuimos Liceo Bicentenario y hoy día somos un faro de educación pública y necesitamos, nuevamente les reitero, que nos protejan, ya que el liceo siga brillando, que la gente humilde sienta que la educación es la única y mejor herencia que le pueden dejar sus padres para que el día a día se construya entre todos y todas. Muchísimas gracias por la oportunidad, especialmente al senador Sangüesa, que es de nuestra región, y por permitir hoy día dirigirme a todos ustedes. Ha sido entonces la exposición del director del Liceo Bicentenario Excelencia Polivalente San Nicolás de Ñuble, don Víctor Manuel Reyes, a quien agradecemos, hemos tomado nota y hemos prestado atención a estas particularidades justamente a las cuales él se ha referido, que tiene este modelo educativo, y entiendo que también lo ha hecho el ministro, y que me ha pedido la palabra por lo demás, y el director de la DEP, don Rodrigo Gaña. Bien, de esta manera, estimados colegas, estamos concluyendo la exposición de un total de 15 instituciones que han expuesto su punto de vista a lo largo de 7 sesiones consecutivas y por lo tanto la idea era poder votarlo en general a continuación, luego escuchar a todos estos invitados. La verdad que nos quedó una sola entidad que es PTF, pero sí escuchamos a Antime, que agrupa, entiendo, a la totalidad de... No es parte del DIVE, ya. Bueno, claro, pero pudiera ser en otro momento de la discusión en particular, también. Sí, sí, podríamos hacer una excepción. También con el Colegio de Profesores, que nos pidió también volver a exponer algún punto de vista. Bien, señor ministro, ofrezco la palabra antes de proceder. Sí, bueno, primero que todo agradecer todas las intervenciones, saludar muy afectuosamente
a los funcionarios, a los representantes de los funcionarios del Ministerio de Educación, con quien tenemos reunión en un ratito más, así que nos vemos más tardecito. Arturo Escares también, presidente de Confemuch, un saludo grande, afectuoso. Director de San Nicolás, el liceo también, con quien hemos conversado. La verdad es que yo no quería hacer uso de la palabra, presidente, pero me parece relevante tomarla por un punto esencial. Mira, todos los temas en materia de diseño institucional, de funcionamiento, de la normativa respecto a las adecuaciones que estamos proponiendo son debatibles y para eso tenemos la discusión en particular. Pero me parece muy significativo lo que señalaba el director del Liceo San Nicolás, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar también. Es más, hay una profunda valoración de parte del Ministerio, él señalaba algunas colaboraciones que hay con CPIP. Nosotros tuvimos una conversación incluso para evaluar la posibilidad de expandir el proyecto de San Nicolás por la vía de la construcción del el nivel básica, que no lo tiene, para asegurar además trayectoria educativa completa en ese establecimiento que, como él lo decía, yo coincido en eso, es un faro de la educación pública a nivel nacional y un faro de la educación en general, más allá de las dependencias administrativas. Pero creo que es importante señalar que si hoy es posible hacerlo en el marco del actual sistema de administración municipal, también es posible hacerlo en el marco del sistema de administración de la ley 21.040. Nada lo impide, es más, la flexibilidad curricular, la posibilidad de adecuar los currículums y la metodología a, digamos, lo local, es una atribución que hoy día la ley permite mucho antes incluso de la misma ley 21.040. Por lo tanto, yo creo que es súper importante el que tengamos la claridad de que están resguardados también las premisas que hay detrás de ese proyecto. Yo creo que ahí es importante hacer esa prevención, digamos, para que la discusión transcurra, digamos, con los elementos propios del debate sobre la ley. Evidentemente nos importa y nos preocupa que la comunidad educativa de San Nicolás tenga la aprehensión de que su proyecto pueda desaparecer. No hay nada más lejano de la intención, no hay nada más lejano de la realidad y además, si hoy, insisto, es posible hacerlo en el marco del actual sistema municipal, también es posible hacerlo en el marco del nuevo modelo, digamos. Nada va a evitar que así ocurra. Yo creo que es importante además incluso considerar que en el actual, o sea, en el marco del nuevo sistema, considerar las particularidades del proyecto San Nicolás e incluso ponderar el escalamiento de sus propias experiencias al conjunto del sistema es una posibilidad que nos habilita y nos permite la ley a propósito del trabajo en red y otros elementos que han sido parte de los diagnósticos que se han hecho también al respecto. Presidente, simplemente de señalar eso. Bien, gracias, ministro. Yo le pediría... ¿Sí? Cambió el voto, sí, de alguna gente. Yo le pediría al ministro, sí, algo conversamos ayer, que antes de llevarlo a la sala, pudiéramos consensuar, ¿no es cierto?, algunas indicaciones. De esa manera hacernos cargo de lo que ha sido esta discusión, de algunos puntos críticos que también algunos sectores han planteado, como libertad y desarrollo, que si bien efectúa una valoración, pero también manifiesta algunos temas bien específicos. Yo quisiera rescatar eso, que algunos sectores que han manifestado aprensiones han manifestado también al mismo tiempo cómo y dónde incorporar esas mejoras. Por eso también destacábamos lo del Liceo San Nicolás. ¿Sí? Presidente, sí. Yo concuerdo, y así lo conversamos ayer con los senadores en la sala, cuando tuvimos la oportunidad de intercambiar al respecto, de posibilitarnos, yo diría, dos espacios. El primero es que, más allá de la votación en general, darnos un tiempo suficiente para que podamos llevar adelante la mayor cantidad de acuerdos posible en relación al trabajo en particular. Sabemos que no va a ser completo, yo creo que eso es parte de del ejercicio democrático, pero creo que bien vale hacer el esfuerzo de tratar de llevar adelante la mayor cantidad de acuerdos posible para facilitar también el proceso de discusión. Pero en segundo lugar, complementario a este espacio técnico que tenemos que darnos, digamos, con los asesores, con los mismos senadores, me parece sería prudente también quizás tener un ciclo, mientras se hace este trabajo, tener algún ciclo de sesiones de comisión, que pueden ir con otros temas que también sean parte de la agenda de la comisión, sin duda, para abordar algunos temas en particular que creo que fueron muy reiterativos en la discusión con los distintos invitados, ¿no? Por ejemplo, el tema de facultades de la Dirección de Educación Pública. Por ejemplo, el tema del acompañamiento pedagógico a las escuelas. Por ejemplo, el tema de transición,
O sea, creo que ahí hay un conjunto de temas que quizás valdría la pena tener alguna sesión en particular para poder profundizar aún más, sin perjuicio de que en paralelo estemos trabajando en eventuales indicaciones que podamos tener concordadas, algunas, ojalá todas, y para que luego podamos ya llevar esta discusión a la sala de cara a la discusión en particular. Yo sugeriría esa metodología doble, digamos. Por un lado, combinar sesiones específicas para atender algunos temas puntuales y por otro lado, trabajar en paralelo en el diseño de las indicaciones. Bien, ¿le parece? Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Yo comparto un poco o sea, bastante la propuesta de... Es raro que la vayamos a coincidir, pero comparto la propuesta del ministro en el sentido de que hay temas que yo creo que llevan un trabajo que tiene que ser más profundo y donde tenemos coincidencias. Y ahí, cuando uno ha escuchado las exposiciones, de repente no se sabía de qué sector eran, llamaba la atención eso, pero porque yo creo que aquí, a pesar de la caricatura de esta oposición obstruccionista, yo creo que aquí hay una oposición constructiva que estamos convencidos de que tenemos que sacar esto adelante, independiente de que originalmente el proyecto, mi sector no estuvo de acuerdo, pero hoy día es algo que está y que tenemos que perfeccionar y donde hay coincidencias muy claras en los diferentes análisis y diagnósticos. Ahora, ¿cómo llevamos a buen puerto? Tiene que ser a través de un diálogo fluido donde ciertas temáticas que son más complejas. El tema de la infraestructura a mí no me convence como viene planteado, creo que es un problema que yo sé que desde el punto de vista del ministerio tal vez es el óptimo, pero cuando uno ve el tema con las comunidades se da cuenta que no es el óptimo. Entonces ahí, y eso no es fácil de resolver, por lo tanto va a tener una discusión más profunda. Así que compartiendo eso, parte del acuerdo también que conversamos ayer era que esto no pasaba a sala hasta que tuviésemos un consenso en aquellas cosas que estamos de acuerdo y también tuviéramos claridad en aquellas cosas que no estamos de acuerdo. Y ahí hacer este traspaso ya a la sala y poder votar en general para seguir la discusión en particular. Pero también nosotros tenemos otro acuerdo, presidente, que es, hay 3 proyectos que a nosotros nos interesan que se discutan en paralelo a esto, y uno tiene que ver con el sistema de admisión escolar y el otro tiene que ver con el que presentó el senador García, que es el de que está involucrado en la demanda insatisfecha, y también ahí está incluido algo que es súper importante, porque esto hay que resolverlo, digamos, antes del 2027, que tiene que ver con los con las compras, o sea, con la propiedad de los establecimientos educacionales, porque en el fondo yo creo que hay claridad también en el diagnóstico que la banca no está dando y hay una por las garantías, exactamente. Eso, presidente, para que también lo tengamos, digamos, presente de que vamos a ir trabajando en paralelo los otros proyectos. Bien. Sí, bien. Bien, vamos a poner en votación, señor secretario, entonces, en general, este proyecto. El señor presidente pone en votación el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública correspondiente al boletín número 16.705-04. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Sangüesa. Voy a fundamentar mi voto, presidente. Vamos a concurrir, parte de lo que hemos conversado es votar a favor en general, entendiendo que tenemos que llegar al consenso en algunos temas que para nosotros son importantes. Ya mencioné el tema de la infraestructura y otros temas que hemos estado conversando con el senador García Ruminó también, para poder generar finalmente los cambios que los sistemas que los servicios locales de educación pública han ido teniendo problemas de acuerdo a cómo se ha ido implementando. Y quiero recalcar algo, que
independiente de que uno se enamora normalmente de su idea, hay ciertos conceptos, hay temas ideológicos. Yo aquí lo que quiero plantear en esta mesa es que no nos enamoremos de una idea al 100%. Creo que hay situaciones especiales como la del Liceo San Nicolás que uno tiene que abrirse a tener otra posibilidad. Yo soy de los que piensa que si algo está funcionando bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Digamos, podemos dejarlo aislado con los resguardos necesarios, con las medidas que nos permitan que, si eso cambia en el tiempo, podamos después, digamos, adscribirlo al sistema. Eso además tiene ciertos impactos en el propio presupuesto del ministerio. Eso lo estuvimos viendo en la mañana con el senador García Ruminot, el costo por alumno en un sistema local de educación pública versus si está en manos de un municipio, que también son elementos a considerar. Pero lo más importante es que la experiencia positiva en el aula, que tiene efectos directos en los resultados de esos alumnos, lo ponemos en riesgo al cambiarlo de sostenedor. En el fondo. Y eso es lo que yo creo que hay que tener a la vista, que lo más importante es finalmente cómo nosotros logramos efectivamente el objetivo que tenía este proyecto, que era entregar una educación de calidad. Y eso no lo perdamos de vista y seamos un poco más flexibles en ciertas cosas que yo creo que es perfectamente dable, sobre todo por el ambiente que hay en esta comisión. Senador, voto a favor. A favor, sí. Senador Espinosa. Sí, muy breve. Quisiera primero felicitar a todos los exponentes, tanto el día de hoy como los que participaron en el proceso, porque creo que cada uno, con sus matices, fueron una contribución a dejar abiertas, ¿no es cierto?, las posibilidades en el marco de la discusión en particular de ir a alcanzar ciertos acuerdos. Y respecto a lo de hoy día, sin lugar a dudas, también sumarme a lo que siempre he sostenido, las apreciaciones dadas por el mundo de los asistentes de la educación, expresadas aquí en su presidente Escare, yo creo que grafican también la necesidad de seguir avanzando y profundizando mayor igualdad hacia un sector que, desde mi punto de vista, ha tenido progreso gracias a su dirigencia, pero que también todavía tiene hoy día algunas situaciones que tenemos que seguir abordando, como las que planteó muy bien hoy día en su exposición el presidente Escare. Así que yo voto a favor, presidente, con la disposición de todos los acuerdos y entendimientos que signifiquen perfeccionar un proyecto, porque nos estamos poniendo con esto en juego lo que es el futuro de nuestro país, de nuestras futuras generaciones, creo yo, con este proyecto de ley. A favor. Senador García. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Yo voto a favor la idea de legislar. Me interpretan las palabras que ha señalado el senador Gustavo Sangüesa. Y quiero agregar que para nosotros como sector político es muy importante fortalecer la educación pública, entregar los instrumentos para evitar que las dificultades que se han presentado se puedan subsanar a tiempo, se puedan corregir a tiempo y evitar que la ciudadanía se forme una mala impresión de este nuevo sistema. Vamos a cooperar, vamos a contribuir a ello, pero al mismo tiempo le pedimos al ministro, le pedimos al Ejecutivo que que le quitemos amarras a la creación de nuevos colegios, a la ampliación de nuevos colegios, sean estos públicos o privados. Yo tengo la convicción de que aumentar la oferta, sobre todo la oferta de calidad de la educación, es algo que demanda nuestra sociedad, es algo que demandan nuestros padres y apoderados. Y eso también permite que la elección que puedan hacer los padres y apoderados respecto de la educación de sus hijos sea todavía mucho más amplia. Así que yo espero que en las conversaciones que vamos a tener en los próximos días para analizar los aspectos del proyecto, hay aspectos positivos que han sido destacados por todos quienes han intervenido, hay aspectos que no lo son y esperamos que haya rectificación, pero sobre todo aspiramos a que estas amarras que hoy día existen, particularmente para la creación de nuevos colegios y la ampliación de colegios particulares subvencionados, buenos colegios que tienen altísima demanda, que tienen altísima preferencia de la familia, también puedan ser considerados. Voto a favor. Gracias, presidente. Presidente.
Sí, también brevemente, yo quisiera citar igualmente al senador Sangüesa, a propósito de este clima, ¿no es cierto?, de entendimiento, de colaboración, y creo que es la manera de hacerlo, porque se trata de una materia, como también lo decía don José y los demás colegas, bastante sensible, en la cual como país hemos perdido posiciones, me refiero a ciertos rankings, ¿no es cierto?, donde están perdiendo nuestros estudiantes, que es un tema mundial por lo demás. Creo que la pandemia hizo lo suyo en esta materia, y por lo tanto el haber podido escuchar acá algunas miradas críticas, pero colaborativas al mismo tiempo, tenemos que hacernos cargo. Entonces yo no apuraría mucho el llevarlo a la sala, insistiría en eso. Creo que debemos darnos un par de semanitas al menos para, con nuestro equipo, poder identificar bien cuáles son los nudos críticos, porque es probable que problemas de este tipo sigan existiendo. Y a mí me hace sentido, voy a volver a citar a la Libertad de Desarrollo. La Libertad de Desarrollo hablaba de la autonomía en el nivel local. Y claro, lo que pasa es que muchas veces esa autonomía, que es deseable que la tengan las unidades educativas, muchas veces significa un quiebre con el nivel central, en este caso con la DEP, con el Ministerio. No debiera ser. Y muchas veces ahí aparecen los problemas. Entonces, ¿cómo combinamos ambas cosas? La necesidad de esta coordinación nacional que lleva adelante la DEP, pero también al mismo tiempo dotar de autonomía a los planteles, a los niveles, entonces a los niveles locales. Es un tema que me da vuelta. Yo creo que despejamos de buena manera el tema con los de PRO, habiendo escuchado todas las partes. Por supuesto, los gremios han hecho una tremenda contribución acá hoy día. Saludamos al directorio que está en pleno en DIME y también los asistentes de la educación presentados por don Arturo. Y por eso, por respeto a lo que ellos han planteado también y a las propuestas, y que yo creo que es viable, ¿no es cierto?, darle un cauce a esta discusión, mejorar este proyecto o esta ley 21.040, entendiendo, también lo decía el ministro Cataldo el otro día, entendiendo que problemas van a aparecer siempre, es parte de la vida y es parte del quehacer público. O sea, pensar que aquí nosotros promovemos este proyecto en general o en particular y se acabaron los problemas de educación, no es así, van a seguir apareciendo. Entonces, creo que el ejercicio que hemos hecho de escuchar estas 15 entidades e instituciones nos permite de alguna manera prever, desde luego los que se presentaron, ojalá la mayoría, y algunos otros nuevos inconvenientes que puedan surgir. Por lo anterior, voto a favor. Resultado de la votación: 5 votos a favor y ninguno en contra. Senadora Ayerna, queda aprobado en general el proyecto. Senadora Ayerna Proboste, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer una solicitud que la verdad corresponde más bien al momento de la cuenta, pero estuve aquí, después tuve que volver a la Comisión de Minería, y cuando volví, y agradezco a los colegas que me avisaron y al propio ministro, que también me avisó, pero estábamos en una discusión y en una votación que no podía. Entonces, si usted me lo permite, quisiera hacer una solicitud en el marco de la cuenta respecto de un hecho que es bien desgarrador, que la verdad es muy lamentable. Hemos conocido a través de las informaciones de prensa de la caída de una menor de 3 años desde un departamento que, al parecer, todo indica, funcionaba como una guardería clandestina. Y se ha creado un registro público desde la Superintendencia de Educación, desde la Intendencia de Educación Parvularia, que busca establecer y tener un registro público de todas las instituciones, tanto jardines infantiles como salas cunas, que cuentan con reconocimiento oficial o con autorización de funcionamiento, pero que también a partir de aquello se ha creado un registro que funciona en base a denuncias respecto de instituciones de educación inicial, sean estos jardines, salas cunas o guarderías, en donde la ciudadanía denuncia que existen de manera clandestina en distintos espacios que no están habilitados. Entonces, a partir de que esto ya existe en la Superintendencia de Educación Parvularia, quisiera solicitar, presidente, si esta comisión lo tiene a bien, el que podamos requerir información a la Superintendencia de cuántas son las denuncias que ha recibido en materia de instituciones, jardines, salas cunas, guarderías clandestinas, y que esa información se pueda entregar desagregada por comunas y cada una de nuestras regiones, pero junto con ello identificar cuáles son las acciones que ha emprendido la superintendencia para clausurar, porque llama la atención en que este es el único nivel educativo que funciona con la lógica de la clausura.
Es decir, cuando se recibe una denuncia, los fiscalizadores de la superintendencia actúan, pueden efectuar la clausura. Entonces, esta es una de las medidas, pero que pudieran informar a la comisión, si lo tiene a bien, presidente, cuáles son. Número de denuncias que se han recibido de clandestinos en educación inicial, en dónde están estos clandestinos, comuna, región, y cuáles son las medidas que ha tomado la Superintendencia de Educación para enfrentar esta realidad. Bueno, muy bien. Así vamos a proceder, senador Proboste. Senador José García Ruminol. Presidente, yo respaldo la solicitud de la senadora Yasna Proboste y quería quizás intentar, si es posible, o donde sea posible, ir un poco más lejos. Es probable que no tengamos tantas denuncias, porque las mamás, los papás que llevan estos niños a estas salas cuna o a estas guarderías, que como bien dice, operan completamente al margen de la ley, y por la cual pagan probablemente 100.000 pesos, 120.000 pesos, se decía que era. Porque es tal la necesidad de la mamá, del papá, de salir a trabajar, de salir a generar ingresos, que se ven obligados a situaciones como esta. Y quizás, a mí me parece bien tener la información de las denuncias, pero probablemente a través de la Junji, a través de los jardines BTF, a través de los municipios, es posible saber de otros que no tienen denuncias. En esto, ministro, es mejor tener la información, saber dónde están operando, saber dónde están funcionando y ver qué medidas se pueden tomar. Yo siempre he creído, y perdón que lo traslade al tema de los hogares de adultos mayores, porque nos pasa lo mismo. Estamos llenos de hogares clandestinos, de hogares, ni siquiera los voy a llamar clandestinos, de hogares que operan completamente al margen de la ley. Y yo siempre he creído que el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en lugar de perseguirlos, o el servicio de salud que va y los clausura, ¿cuándo nos enteramos de que existen este tipo de instituciones, de hogares, en fin? Cuando ocurren tragedias como las que hemos conocido estos días. Muchas veces nos hemos enterado de hogares de adultos mayores completamente ilegales cuando se produce un incendio y muere un abuelito, dos abuelitos, en fin. Y entonces yo a veces creo que es mejor saber dónde están, ver alguna manera de supervisión, lo que no significa legalizarlos, pero yo creo que probablemente la muerte esta es una niñita, ¿verdad? La muerte de esta niñita de 3 años podría haberse evitado si esa misma casa, si ese mismo departamento hubiese tenido algún tipo de supervisión. Entonces, ministro, no sé si logro entenderme, pero ojalá pudiéramos tener más información, no solo la de las denuncias. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias, senador García. Yo también comparto el punto que se ha hecho y creo que nosotros debemos ser especialmente cuidadosos a propósito del tema salacuna. No digo que no haya que hacerlo. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esa materia, de esa política pública, porque algunos de los gremios también nos plantearon esto en su momento. Con la senadora Proboste también lo conversamos. Porque, a ver, 15 años atrás, antes de que empezara la política, la meta presidencial de la salacuna en nuestro país, esta noticia que nos relata la senadora Proboste era muy recurrente. Esto ocurría mucho y niños se quemaban en la estufa, o sea, no costaba nada en los braseros, o sea, de todo. Entonces, por eso que las especificaciones técnicas y todo esto que se ha planteado es tan necesario y es bueno tener en cuenta, ¿no es cierto?, en este proyecto que el gobierno va a presentar también sus puntos de vista. Le ofrezco la palabra al ministro. Sí, gracias, presidente. Yo también comparto tanto lo señalado por la senadora Proboste, el senador García, como por usted. Yo creo que es un tema extremadamente sensible y delicado. Mira, yo no solo sugiero el que obviamente se prepare la información que se está solicitando, nosotros le informaremos también a la superintendencia de aquello. Sin embargo, yo creo que hay que profundizar un poco más, porque muchas veces la entrega de información no basta por sí sola. Yo creo que es necesario tener una discusión un poco más profunda al respecto. En la misma dirección de lo que hablábamos en el punto anterior, presidente, yo sugeriría que tener quizás un espacio específico en la comisión para poder dar cuenta de esa información que se solicita más en profundidad y analizada. O sea, creo que a veces los gráficos, los datos nos dan el dato, pero yo creo que es conveniente ponerle factor cualitativo también y que pueda la superintendencia venir a explicar, a desarrollar esa información. Por otro lado,
más allá de aprehensiones que se pueda tener, este ha sido un debate largo, de décadas, la verdad. Hoy día hay una propuesta que se presentó acá en el Senado de modificación del proyecto de ley que originalmente era Sala Cuna Universal, que es Sala Cuna para Chile, que modifica con una indicación sustitutiva ese proyecto. Yo creo que también es el momento de dar una discusión que también tiene complemento en la Cámara de Diputados respecto a otra iniciativa que tiene relación con la modernización de los sistemas de acceso a la educación parvularia. Algunos datos relevantes, pues, la senadora lo señalaba recién, la niña, que lamentablemente además no es el único caso en el tiempo más mediano, 3 años. Esa niña perfectamente podría haber estado en un jardín infantil de la Junji, de Integra o BTF, nivel medio, donde yo creo que al final del día tenemos situaciones de modernización que afectan incluso el acceso. Hemos nosotros dado cuenta de la cantidad de miles de cupos que están duplicados porque el sistema no interopera entre Junji, Integra y BTF. Un niño matriculado en uno puede estar además matriculado en otros más. Y eso no significa que se pueda liberar esos cupos, porque tenemos que la baja simplemente depende de la familia y no lo hacen. Entonces, yo creo que solo ahí poniendo un antecedente muy mínimo. Por otro lado, cuando hablamos de, o sea, una guardería no es un jardín ni es una sala cuna, yo creo que ahí hay una frontera intransable para el sistema, al menos para nosotros lo es, entiendo de todo lo que ustedes han dicho que también es compartido, pero lo cierto es que Chile decidió el 2010, ¿no? Tener el RO, el estándar de RO, 2011, que es el reconocimiento oficial, y sin embargo a la fecha, como país, hemos llegado al 36%. Y esto no es patrimonio, ese fracaso no es patrimonio de ningún sector político en particular, porque atraviesa distintos gobiernos, distintas administraciones. Me parece que también es el momento de tomarnos en serio ese tipo de cosas, porque, claro, algunos dicen, nosotros no han planteado relajar el estándar. En general, de ninguna manera se puede hacer eso. De ninguna manera. Precisamente por esta misma discusión. Hay otras tesis que me parecen que son razonablemente discutibles, en el sentido de buscar una fórmula que sea la adecuada. No hay una fórmula mágica, por cierto. Es separar o dividir el reconocimiento oficial para aquellas cosas que son exigibles en un primer momento y otras que puedan tener una transición más larga. Sobre todo lo que tiene que ver con lo pedagógico por un lado y con lo de infraestructura o lo material por otro. Nosotros tomamos un camino, digamos, discutible, que es decir, demorémonos o reconozcamos que nos vamos a demorar una X cantidad de tiempo, pero hagamos un esfuerzo, planifiquemos y entreguemos al país una propuesta de cómo se va a conseguir ese requisito. Creo que al final del día, si queremos empezar a fortalecer la educación parvularia, no basta con decir hay que poner más plata, que es generalmente lo que se dice. Así como el peso invertido en educación parvularia rinde más a largo plazo que el peso invertido en educación superior. A empezar a hacernos cargo de estas deficiencias basales del sistema que finalmente tienen al sector parvulario en una condición de precariedad, de inorganicidad, con una forma muy distinta de proveer el mismo servicio desde el Estado, con condiciones laborales distintas entre trabajadoras, simplemente algo que no es eficiente y no está respondiendo a las necesidades del país. Entonces yo sugiero ahí, presidente, que no solamente contemos con la información, más en profundidad incluso como lo señalaba el senador García, sino que además tengamos una sesión donde pueda la superintendencia también venir a desarrollar en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia y por qué no también, como lo señalaba el senador García, con las otras instituciones en lo que ellas nos puedan colaborar para poder precisar el diagnóstico, para poder tomar las medidas, incluso generar recomendaciones de cara a estos dos proyectos de ley que hoy día están en discusión. Muy bien. Así será. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Me acordé cuando era colito.